En MESIME es pues ver el análisis de la fórmula que nos va a ayudar a calcular un diámetro mínimo de un árbol de transmisión de potencia mecánica cuando este elemento solamente esté sometido a cargas de flexión que generen fatiga y a pares de torsión o momentos de torsión constantes, ¿sale? Estas dos, pues la fórmula con la que concluimos es la que están viendo en pantalla ahorita. Si ustedes van pues al libro, al libro Norton, pues es la primera ecuación que están viendo ustedes ahí en pantalla. Pero, bueno, la diferencia, cada uno de los dos libros, la diferencia entre sus ecuaciones, se dan cuenta, pues es lo mismo, ¿no? Nada más que lo que hace Norton es que sí hace específico a un estado de esfuerzos como un momento alternativo o un esfuerzo medio. Más adelante les voy a explicar nada más así a grandes rasgos unas grafiquitas a qué se refiere el momento alternativo y al par de torsión medio. Sin embargo, nada más para comentarles que Norton se apoya mucho en una teoría muy parecida a la de Herbert, ¿sí? A la teoría de Herbert. En la clase pasada ya ven que vimos las teorías de fallas de varios autores, Herbert, Goodman, Gould, Soderbergh, ¿sí? Que son los teóricos, y bueno, sin embargo, Norton se apoya mucho, creo que es en Herbert, y Norton en Gould. Entonces, la única diferencia que ustedes pueden ver ahí son las literales que maneja o que no maneja Norton, o Mott, perdón, los que no manejan Mott, y pues yo la verdad prefiero apoyarme más para el caso de ustedes que puedan estudiar la idea que maneja Mott, ya que Mott en sus literales de esta ecuación pues no hace referencia de ningún otro, de ninguna otra literal aparte que como lo es el momento solo, que habla de un momento máximo resultante, lo que es mod, y el par de torsión lo habla como un par de torsión medio resultante, ¿no? O sea, perdón, un par de torsión resultante, no medio como el caso de Norton. Entonces, nada más son estas únicas diferencias de estas literales que están aquí. Son la diferencia y bueno, y este concepto también que maneja acá Norton. Vean que Norton se apoya en la resistencia a la fatiga del material, como que identificando que la resistencia a la fatiga pues es como que usen el valor de cualquier material, puede ser un material maleable o puede ser un acero. También no especifica realmente que el concepto de límite de resistencia a la fatiga es referente de aceros y el concepto de resistencia a la fatiga es de materiales maleables. Entonces, vean que Mott sí especifica, ¿no? Que el concepto que maneja su ecuación en cuanto a la resistencia a la fatiga habla del límite de resistencia a la fatiga exclusivo de aceros dúctiles, ¿vale? Es la diferencia. Los dos se están apoyando de la resistencia a la fluencia, no hay ningún problema. Y el momento de flexión que maneja Norton, surge este momento de flexión o toda la ecuación, toda su ecuación surge pues del esfuerzo normal alternante, pero según él lo llama por flexión, donde sabemos que M es igual a C sobre I, ¿no? Entonces, este momento que está acá es producido por los esfuerzos normales de tensión y compresión en una viga, pero habla de un esfuerzo alternativo. Ahorita más adelante les enseño la gráfica a lo que refiere el concepto alternativo, que es un momento máximo o un esfuerzo máximo que habla Norton, pero lo pone como alternativo. Y Mott, pues no, pues obviamente dice como que por obvias razones dice Mott, pues es que el momento que vas a poner aquí es el máximo, no vas a poner un momento diferente al máximo. Y Norton, pues dice que el par de torsión es un par de torsión medio y Mott dice que es constante.
Entonces, nada más para poderles recordar que estas ecuaciones, lo que sí coincide es que los esfuerzos normales por flexión, o la flexión, aquí le voy a poner la flexión es o debe ser repetida e invertida. Para Para ambas ecuaciones, ¿eh? Revertida e invertida. Invertida. Sí, para ambas ecuaciones. Y el par de torsión, vamos a ponerle aquí, par de torsión constante. Aquí le voy a poner con mayúsculas. Constante. ¿Sale? Y la flexión es repetida invertida, o si ustedes lo quieren ver así, que la flexión debe ser por fatiga. Y cuando hablemos de flexión, puede ser que estemos hablando del momento de flexión o el esfuerzo normal por flexión que había puesto acá arriba, ya sea para ambas ecuaciones, y el par de torsión habla del par de torsión que está aquí, que es pues constante, es estático, o sea, no va a variar con respecto al tiempo el par de torsión. Lo que sí sucede con los esfuerzos normales que varían con respecto al tiempo, que es la flexión repetida e invertida, pero el par de torsión va a ser constante. Entonces, cuando estas condiciones se presenten en el diseño de su árbol y flecha de transmisión de potencia mecánica, entonces podemos usar esta ecuación o cualquiera de estas dos ecuaciones, porque son la misma, ¿sí? Pero si, por decir, el par de torsión es variable, si el par de torsión fuera variable, que fuera por fatiga también, que son casos muy contados, sí hay casos, son pocos los casos, entonces ya esta ecuación ya no funcionaría para eso, ingenieros, ¿sale? Ya no funcionaría, de hecho hay una ecuación que maneja y que si no los describe pues los teóricos, en donde pues con el mismo análisis que hicimos, pero identificando que ahora la torsión es por fatiga, pues la ecuación se conoce como una ecuación para esfuerzos fluctuantes. Pero bueno, antes de ir a esa ecuación, quiero comentarles que pues de la ecuación del diámetro mínimo de una flecha o un árbol de transmisión de potencia sometido a flexión repetida, invertida y torsión constante, surge esta gráfica, ¿sale? Esta gráfica es la gráfica de la flexión repetida e invertida. O sea, esta gráfica habla de este punto, ¿sale? Habla de este punto de aquí. Entonces, la grafiquita aquí nos está indicando, ingenieros, que, bueno, los esfuerzos que están acá son los esfuerzos, recuerden, acá son esfuerzos normales, ¿sí? Y esto es un esfuerzo, el de acá arriba es un esfuerzo por tensión, y el de acá abajo, recuerden que es un esfuerzo por compresión. Y resulta que en magnitud estos dos esfuerzos, vean, tienen el mismo valor, nada más que uno es positivo por tensión y el otro es negativo por compresión. Y por eso se le llama repetido e invertido, ¿sí? Cuando la tensión o el esfuerzo por tensión y compresión son repetidos e invertidos en su magnitud, pero de sentido opuesto. Esto es con respecto al tiempo. Y quiero que vean el concepto del esfuerzo alternante que maneja Norton. Vean, nosotros decimos que la magnitud de esfuerzo desde la línea cero, ¿sí? Hasta la cresta, hasta la cresta de la onda senoidal, nosotros le llamamos esfuerzo máximo por tensión, o en el caso de abajo, esfuerzo máximo por compresión. Pero en realidad se le conoce como el esfuerzo alternativo, que aquí se los estoy poniendo en la parte final. Es un esfuerzo alternativo. Es que no, ya no lo quiere pintar, no sé por qué. Medio raro. No cambian los puntos. Entonces, esto que está aquí es el esfuerzo alternativo. Por eso,
Aquí, si se dan cuenta, habla de sigma A esta magnitud, o sea, dice que el esfuerzo máximo, por eso le decía Norton, el esfuerzo alternativo para él es el esfuerzo máximo, y así lo pone en su ecuación. Pero les comentaba yo la clase pasada que, por ejemplo, con Norton, luego hay veces cuando ustedes están haciendo sus problemas, más que nada ahorita que estamos iniciando a identificar estos conceptos, luego andan buscando que A es un valor que tienen que calcular y por ahí le dan un valor y no, realmente A no es ningún valor, es nada más que es el mismo, habla del mismo concepto del momento alternativo que produce el esfuerzo alternativo de esta gráfica, pero si se dan cuenta, ese esfuerzo es el mismo que el esfuerzo por tensión máximo o el esfuerzo por compresión, es el mismo. Por eso Norton le pone ahí un subíndice A. A mí no me gusta, porque luego pues, sí se confunde, que piensan que A luego vale un valor, es una dimensión y le quieren poner ahí un valor y no, no es así. Lo mismo con la torsión, le ponen un valor a M y por eso luego se confunden. Pero bueno, cuando vean esta gráfica senoidal, donde vean el esfuerzo medio, ingenieros, es el promedio de la mitad, podríamos decir, o el promedio de estos dos esfuerzos, tensión y compresión. Pero si se dan cuenta, el valor del esfuerzo medio, y ahorita les voy a quitar las otras, las rayitas que puse ahí, para que no se vea. Vea, el esfuerzo medio, ingenieros, es igual con cero, es esta línea que podríamos decir que es el eje neutro de nuestra pieza, ¿sale? Ahí es igual con cero. Entonces, cuando el esfuerzo medio sea cero, el esfuerzo normal medio sea cero, el esfuerzo por tensión y compresión son repetidos e invertidos, ¿sí? Y esta es la onda senoidal que refiere a una carga que genera fatiga, ¿sí? De esfuerzos repetidos e invertidos. Está el otro concepto de esfuerzos fluctuantes, que es cuando la torsión, bueno, cuando los momentos, para empezar, cuando el esfuerzo normal por tensión y compresión ya no son iguales, ¿sí? Cuando el esfuerzo normal de tensión y compresión ya no tienen la misma magnitud, ya no son iguales, entonces se le llama estado de esfuerzos fluctuantes, ¿sale? Puede ser que la tensión sea, no sé, el valor mayor, o la compresión puede ser el valor mayor y la tensión sea menor, o puede ser que ni siquiera exista tensión o que no exista compresión. Entonces a eso se le llama estado de esfuerzos fluctuantes y para eso me voy a ir ahorita a esta ecuación. Ahorita no es necesario que la apunten porque no la vamos a usar porque inclusive el programa no nos las dice, pero bueno, resulta, ingenieros, que cuando ustedes se requiera diseñar una flecha o un árbol de transmisión de potencia en donde los esfuerzos normales son fluctuantes y el par de torsión también es repetido o es por cargas dinámicas, el par de torsión, esta ecuación que ustedes están viendo aquí es la que se utilizaría, ¿sí? Es una ecuación que se utilizaría para los casos diferentes a lo que nosotros vamos a ver de los esfuerzos repetidos e invertidos y el par de torsión es constante. Aquí, pues serían los esfuerzos, son fluctuantes, el esfuerzo normal de tensión o compresión es fluctuante y el par de torsión es variable. Esta ecuación se utiliza, vean que aquí sí, en el par de torsión ya maneja hasta KF. ¿Se acuerdan qué era KF? ¿Qué era KF, ingenieros? O K, ¿qué era K? ¿Qué significaba K? ¿No era el factor de concentración de esfuerzos? Factor de concentración de esfuerzos, exactamente. Entonces, son factores de concentración de esfuerzos que en este caso, pues como ya todos son dinámicos, vean que los K pues, están en momentos y están en pares de torsión. Y cuando no es esa condición, como es el caso de nosotros en la ecuación anterior, pues no, no, ya el par de torsión, como en nuestro caso no es variable, pues no le pusimos K. Vean la ecuación. Esta es la ecuación que nosotros pues definimos la clase pasada y en el par de torsión no maneja K, solamente maneja K o concentrador de esfuerzos donde están los esfuerzos variables. ¿Vale? Para el caso de las fórmulas de diseño de ejes fluctuantes, el momento
normal o el esfuerzo normal por flexión que produce este momento, nos generan gráficas diferentes. Vean que estas gráficas son gráficas de esfuerzos fluctuantes. Quiero que vean que la línea 0, vean dónde está la línea 0, ¿sí? Vean las líneas 0, o sea, vean, o sea, ubicar bien la línea 0, y es a donde yo les digo que, si se dan cuenta, la línea aquí de 0 de la gráfica, pues nos indica que en el caso de los estados de esfuerzos fluctuantes, no necesariamente va a haber esfuerzos por compresión. Aquí va a haber esfuerzos máximos por tensión y esfuerzos mínimos por tensión, pero si se dan cuenta, en la primera gráfica no hay compresión. En esta primera gráfica no hay compresión, hay tensión nada más. Pero puede darse el caso que sea al revés, que solamente exista compresión y no tensión. O puede darse el caso, como es la gráfica que tenemos aquí, miren, en donde el esfuerzo normal es pequeñito por tensión y el esfuerzo normal por compresión es grande. ¿Ya vieron? Vean aquí, el esfuerzo por compresión es grande y el esfuerzo por tensión es pequeñito. Esto también se le conoce como estado de esfuerzos fluctuantes. Puede ser al revés, donde el esfuerzo normal es grande y el esfuerzo, normal por tensión, el esfuerzo normal por tensión sea grande y el esfuerzo normal por compresión sea pequeñito. Vean esos casos. Entonces, a esto se le conoce como un estado de esfuerzos fluctuantes, ingenieros, y pues cuando sea este caso, pues se utiliza esta ecuación. Pero bueno, nosotros no la vamos a usar, nada más como un breviario cultural, en donde, pues, cuando ustedes se vean en la necesidad de diseñar, pues, este tipo de elementos, pues, se tendrá que hacer se tendrá que utilizar esta fórmula, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a usar estas condiciones, donde el momento de flexión es repetido e invertido, que es esta gráfica únicamente. Vean que el esfuerzo medio aquí es 0, y en las otras gráficas el esfuerzo medio no era 0. Vean, el esfuerzo medio, ubiquen el esfuerzo medio. Aquí está el esfuerzo medio, vean, es la línea 0. Pero en las gráficas de fluctuantes, el esfuerzo medio, vean que ya no es 0, ingenieros. ¿Me vieron? Acá está el esfuerzo medio. Es la mitad entre las dos ondas senoidales, es el esfuerzo medio, y ya tiene un valor determinado, ya es un valor diferente de 0. Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿ok? Pero bueno, entonces nosotros nada más nos enfocamos en este caso, en esta ecuación. Si se dan cuenta, la podemos ver de esta manera, o podemos hacer todo raíz a la 1/3, o raíz cúbica más bien, ¿sale? Pero bueno, con esto concluimos esta sesión, la sesión de las ecuaciones, y vamos a pasar ya a hacer un problema de diseño de árboles de transmisión, y les voy a mostrar el problema. ¿Sale, ingenieros? Entonces, pues voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles ahora sí el problema. Ustedes me dicen si están viendo en pantalla, ingenieros. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a hacer este ejercicio de ejemplo. Si quieren, pónganlo así como título: ejercicio de ejemplo para el diseño póngale de flechas o árboles de transmisión de potencia mecánica. Yo aquí le puse de árboles, pero puede ser una flecha también. Entonces, escriban el enunciado, por favor.
El enunciado nos dice que diseñemos un árbol de transmisión o flecha, aquí pues, si pueden ponerle árbol o flecha de transmisión de potencia, que se ilustra aquí en la figura que está ahí abajo, que están viendo la figurita, ¿sí? Dice que el árbol de transmisión, lo que sí, siempre ustedes tienen que identificar el material con el cual van a iniciar el diseño del árbol. Esto nos los proporcionan las normas, ¿sale? Las normas de diseño exclusivas para árboles de transmisión. Les voy a dejar una tarea para que me busquen esos materiales, ¿sale? Pero bueno, en este caso, utilizando la nomenclatura AISI, ¿sí? O la clasificación más bien de aceros AISI, nosotros vamos a utilizar un acero 1144, que es un acero aleado con 44% de carbono, y que es tratado térmicamente. El OQT significa tratado térmicamente, es sumergido en aceite para ser enfriado, ¿sí? Pero vean, en aceite, por eso está la O de las siglas OQT, es de aceite, ¿no? De oil, ahora sí que su sigla en inglés. Y IQT, pues está hablando que es tratado térmicamente, y bueno, enfriado en aceite. Y a los 1000 grados Fahrenheit, pues, es la temperatura a la cual está siendo tratado este material. Nada más quiero comentarle que esta temperatura es con la cual los fabricantes de aceros elaboraron la barra para diseñar, para hacer este árbol, nosotros usar este árbol de transmisión. No quiere decir que sea una temperatura en la cual va a trabajar nuestro árbol, no. Es que me ha pasado que lo confunden mucho. Nada más habla de cómo el fabricante de aceros hizo la barrita que vamos a usar nosotros. ¿Vale? Entonces, pues vamos a diseñar este árbol con este material. Nos dice que pues la flecha o árbol de transmisión es parte de un impulsor para un sistema de ventilación de gran tamaño que abastece de aire a un horno, y nos dice que el árbol de transmisión lo constituyen en el punto A un engrane A, o sea, está montado al árbol un engrane A que recibe la potencia de 200 caballos de fuerza, de otro engrane pequeñito que no se ve ahí en la figura, y dice que el engrane C transmite la potencia a un engrane Q que tampoco se ve ahí en la figurita por el momento, y que el árbol de transmisión donde están montados estos engranes, pues gira a 600 revoluciones por minuto, ¿sale? Eso es lo que gira. Entonces, para que vayan ustedes, identificando esos datos, vean que es importante para diseñar un árbol. Necesitamos forzosamente la potencia, conocer la potencia y conocer la velocidad. Bueno, les vuelvo a recordar a los compañeros que no están conectados, que por favor se conecten, a excepción de los compañeros que están en encima de Azcapotzalco, que recibí su notificación de que andan en clases por allá. Los demás que enciendan sus cámaras, por favor. Bueno, ingenieros. Entonces, quiero que posicionen su atención en la figura. La figura, pues nosotros partiendo de izquierda a derecha, pues nos dice que el primer punto de izquierda a derecha es el punto A. Posteriormente, en el punto A, pues, perdón, está montado este engrane de dientes rectos. Ahí nos dice engrane cilíndrico de dientes rectos, que es un punto importante, y que inclusive nos dice que ese engrane cilíndrico de dientes rectos en el punto A, pues es un engrane que tiene, si se dan cuenta, tiene 20 pulgadas de diámetro. Aquí nos está diciendo la información en este punto de aquí. Aquí nos dice que el engrane A tiene 20 pulgadas de diámetro de paso. Si ustedes van y ven su reglita, así como la que tengo aquí en pantalla, ingenieros,
Pues normalmente esta regla tiene 12 pulgadas, es lo que tiene, imagínense, casi no llega a lo doble, un poquito menos de lo doble de esta regla, para que si ustedes tienen una regla a la mano, por ahí, identifiquen el tamaño, y pues es casi un poquito menos de lo doble de la regla. Es un engrane muy grande, si se dan cuenta. Y es un engrane muy grande porque debes generar una torsión muy alta para poder hacer mover el árbol de transmisión y para que pues se ponga a funcionar el ventilador, que dice ahí que es de gran tamaño. Solamente este árbol de transmisión o flecha que vamos a diseñar no es la flecha directa, la que está conectado directamente al ventilador, sino que es una flecha como que es previa o es la flecha o árbol que impulsa a la flecha del ventilador. Entonces, aquí nada más para ir identificando estos datos, porque si ustedes dicen, ¿y es que aquí dónde está el aspa del ventilador? No, es que este es el árbol intermedio, un previo a donde está la flecha del aspa del ventilador. ¿Sale? Entonces, en primer punto, pues ya ubicamos de izquierda a derecha el punto A, que es el engrane, está un engrane cilíndrico. Quiero comentarles que en este punto es donde entra la potencia. Vean, aquí dice el engrane A recibe 200 HP del engrane P. Ahorita vemos el engrane P. El engrane P ahorita no lo vemos aquí, en esta figurita, en esta vista. Esto que ustedes están viendo aquí es una vista lateral de nuestra transmisión. Es una vista lateral. La vista frontal, pues la vamos a explicar más ahorita, en un momento. Pero bueno, entonces, el engrane A, que está unido al árbol de transmisión, genera el movimiento a todo el árbol y hace que gire y se transmita hacia el engrane C. Pero si se dan cuenta, entre el engrane A y el engrane C hay un punto que está una crucecita aquí, ingenieros. Vamos a ponerle un color diferente. Aquí está un punto. Esta crucecita que ustedes ven aquí, en los esquemas, refiere a los apoyos donde se va a sostener el árbol de transmisión. Y los apoyos donde vamos a sostener el árbol o flecha o eje, pues ya hemos platicado que van a ser rodamientos los elementos que vamos a instalar ahí para poder sostener la flecha o el árbol o el eje de transmisión de potencia. Vean que en el punto B está un rodamiento y igual la misma figurita está en el punto D. ¿Ya vieron? Ahorita en este esquema de manera rápida así los vamos a representar los rodamientos, ¿ok? Entonces tenemos dos rodamientos, B y D, pero en C está el otro engrane, el engrane que dice, el engrane C transmite potencia a un engrane Q que tampoco se ve aquí. Quiero que vean también que entre el punto A, el valor intermedio del punto A al valor intermedio del punto B, tenemos una distancia de 10 pulgadas, pero entre valores intermedios. Posteriormente, tenemos entre el punto B intermedio al punto C intermedio una distancia de 15 pulgadas y posteriormente del punto C intermedio al punto D intermedio una distancia de 10 pulgadas. Quiere decir que entre puntos intermedios desde el A hasta el D tenemos una longitud de 35 pulgadas, ingenieros. Vean la longitud de 35. O sea, en este caso puede ser una flecha, pues la verdad sí, bastante grande, el árbol o la flecha. Más o menos, yo consideraría que es un poquito más de 1 metro de longitud este árbol de transmisión o flecha. Entonces, para que vayan dándose la idea, ¿no?, del tamaño que tenemos. El engrane C es también un engrane, dice engrane cilíndrico o recto. Recuerden que hay varios tipos de engranes, ingenieros, pero acá nos está diciendo también que el engrane C es un engrane cilíndrico recto, igual que el engrane A, pero la diferencia es que tiene un diámetro de 10 pulgadas. El engrane C, vean que es más pequeñito, el engrane A tiene un diámetro de 20 pulgadas y el engrane C de 10 pulgadas. Es más pequeñito. Hay algo en común entre estos dos engranes. Debido a que están conectados al árbol de transmisión y el árbol de transmisión está girando a una velocidad de 600 revoluciones por minuto, pues todos los engranes están girando a la misma velocidad. O sea, si ustedes quieren saber cuál es la velocidad del engrane A, pues son 600 revoluciones.
Si quieren saber la velocidad del árbol de transmisión son 600 revoluciones y si quieren saber la velocidad del engrane C, pues son 600 revoluciones porque están montados en el mismo árbol de transmisión. Y bueno, en la realidad esa velocidad la produce el engrane A junto con el piñoncito que lo impulsa. ¿Sale? ¿Queda claro, ingeniero? ¿Sí se entiende lo que les estoy explicando? Bueno, cuando ustedes hagan un problema de árboles de transmisión, flechas y ejes, siempre, pues por lo regular van a tener que, ya sea que ustedes hagan este esquema que les estoy mostrando en pantalla o que a lo mejor ya les estén dando como previo estos datos como dimensionales. Por lo regular, ustedes como ingenieros los van a implementar, los van a plantear y va a depender esto del lugar donde vayan a colocar su máquina, de las dimensiones que tengan para colocar su máquina, va a depender mucho de eso y se establecen estos puntos, ¿sí? Pero bueno, en los casos como en este caso teórico, perdón, en el caso teórico como es en esta clase, lo que hacemos nosotros, ingenieros, para especificar más datos de este árbol de transmisión, como es el sentido de giro de los elementos, porque aquí si se dan cuenta, pues sabemos que gira, pero no sabemos en qué sentido, si positivo o con respecto al sentido de las manecillas del reloj, o negativo, ¿no? Opuesto a las manecillas del reloj. Entonces, para ello, ingenieros, pues nos apoyamos nosotros siempre de este esquema que están viendo acá abajo, ¿sale? Nos vamos siempre a apoyar de este esquema. Este esquema es el que nos va a indicar o nos va a hacer ver el sentido de giro, pues, de este árbol de transmisión o de sus elementos, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos ver este sentido de giro? Aquí, pues, claramente se ven los vectores que representan ese giro en todos los engranes. Sin embargo, primero tenemos que ubicar en todo problema, porque no va a ser igual en todos los problemas, ingeniero, tenemos que ubicar la entrada siempre, la entrada de la potencia. Siempre la tenemos que ubicar. La entrada de la potencia siempre la tenemos que ubicar. Y también la salida o salidas. Puede ser salida o salidas. ¿A qué me refiero con salidas? Bueno, resulta que la entrada de potencia es donde la fuente motriz impulsa a nuestro árbol de transmisión. ¿Qué puede ser una fuente motriz? Pues un motor eléctrico, un motor de combustión interna, una turbina hidráulica, eólica, etcétera. ¿Sí? Pero la salida de potencia son a todos los elementos a los cuales ustedes quieren hacer mover o transmitir ese movimiento, conociendo o identificando que los elementos a la salida de potencia, así como en la entrada, siempre van a ser engranes, ya sea cónicos, rectos, helicoidales, pueden ser catarinas, pueden ser poleas para bandas V, para bandas planas, para bandas síncronas, para bandas con sección redonda, etcétera, ¿sí? O inclusive alguna palanca que por ahí tengan que requieran ustedes transmitir cierto movimiento, ¿sí? Entonces, esas serían las salidas de potencia o entradas, esos elementos. Un rodamiento no va a ser ni entrada ni salida de potencia. Yo aquí les preguntaría a ustedes, ¿cuál es la función de un rodamiento? Para el caso de cuando lo colocamos en la flecha o en el árbol o en el eje. ¿Qué función hace el rodamiento en estos elementos? Pues más que no sería como sostener el árbol, ¿no? ¿Cómo qué, perdón? Es que no lo escuché. ¿Sostener el árbol? A sostener. El rodamiento, su función principal es sostener el árbol, exactamente. Pero aparte de sostenerlo es dejarlo que gire libremente, ¿sí? El rodamiento no va a consumir o absorber potencia ni torsión, aunque sabemos que ya en condiciones ya reales, el rodamiento por la fricción, por ahí hay una pequeña fuerza que pues puede a lo mejor afectar, pero se va a despreciar en el análisis de árboles de transmisión, la vamos a despreciar esa fricción. Nosotros vamos a partir que el rodamiento nada más va a permitir que gire libremente el árbol, ¿sale?
Entonces no se consideran como elementos que consuman potencia, pero sí elementos que van a sostener el árbol. ¿Vale? ¿Queda claro, ingenieros? Entonces siempre ubicar la entrada y la salida. Para el caso de otros problemas, puede resultar, ingenieros, que tengan, en este caso son dos elementos que puedan transmitir potencia o consumir potencia, pero puede ser que tengan 3, 4, 5, 10, 20 elementos que ustedes requieran transmitir potencia. Y uno de esos, a lo mejor bueno, más bien todos esos la consumen y uno de ellos la transmite. ¿Vale? Entonces, nada más para que vayan identificando. Ahora, con esto de los elementos que tiene esta pieza que vamos a diseñar, vean, tenemos dos elementos, uno que donde se produce la energía, donde se produce la fuerza, y el otro donde se consume. Yo les pregunto a ustedes, ¿tendríamos una flecha, un eje o un árbol? ¿Cómo clasificarían a esta pieza? ¿Como una flecha, un eje o un árbol de transmisión de potencia? ¿Cómo, ingenieros? Pues yo diría que es un árbol, ¿no? Por el número de elementos que están trabajando sobre él. Vamos a identificarlo, o sea, esto es recordar los apuntes que hemos hecho en sesiones anteriores. Por eso les tuve que dar yo la teoría de las presentaciones anteriores y las investigaciones que les pedí en clase. ¿Cuál es la característica de un árbol? ¿Cómo podemos saber que es un árbol o cómo podemos saber que es una flecha o un eje? Sí, un árbol de transmisión, para empezar, su función es transmitir torsión y potencia a lo largo de su longitud. Y va a contar con mínimo 2 o más elementos montados a él. La otra consideración es la dimensión del árbol. Si sus dimensiones en cuanto a su longitud es muy grande, pues entonces ya consideraremos que sería un árbol. Pero hay una diferencia entre árbol y flecha. El árbol puede sostener y transmitir potencia de 2 o más elementos, ¿sí? Como mínimo serían 2. Pero la flecha, ¿cuál es la característica de la flecha? La flecha, al igual que el árbol de transmisión, transmite potencia y torsión a lo largo de su longitud. ¿Qué más tiene la flecha? Se ¿Qué puede otra considerar característica? como flecha hasta 2 elementos. Puede tener montados hasta 2 elementos la flecha, ¿sí? Las dimensiones de la flecha, otra característica es que son más cortas que un árbol de transmisión, ¿sí? Y también otra cosa muy importante que para que vayan identificando que una flecha no necesariamente va a sostener elementos, ¿eh? Con que transmita torsión a lo largo de su longitud, ya podemos decir que es una flecha. Entonces, ya identificamos las características de un árbol, las características de una flecha, y cuáles son las características de un eje. Ajá, punto número 1, no transmiten potencia y torsión a lo largo de su eje. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué nos sirven aparte de eso? Sus dimensiones son más pequeñas que las de un árbol de transmisión. Mucho más pequeñas. ¿Y qué diferencia habría entre una flecha y un eje? Porque, bueno, ya vimos que no transmiten torsión a lo largo de su longitud, pero ¿qué otra cosa? Que su función es sostener a los elementos. La función de un eje solamente es sostener, pero sostienen un elemento. Si la pieza ya sostiene 2 elementos, ya no es un eje, ya deja de ser eje y ya es cambia para ser una flecha. ¿Sí? Entonces, ahora, con estos conceptos que tenemos, yo les preguntaría, ¿qué es lo que vamos a diseñar aquí? ¿Qué es lo que vamos a diseñar? Es un árbol porque también se sostiene por rodamientos. Todos se sostienen por rodamientos. La flecha, el árbol y el eje se sostienen por rodamientos.
sea, no podemos decir que eso, por eso no le podemos decir que es un árbol. Todos tienen la misma característica. ¿Qué sería entonces, ingenieros? No le podemos llamar árbol, ingenieros, porque pues solamente sostiene dos elementos. O sea, ya ahí entra en el caso de las flechas. Y aparte la dimensión, aunque sea más o menos 1 metro de longitud, al no tener, con esa dimensión, al no tener más elementos montados, entonces se considera como una flecha. Si a 1 metro de longitud tuviera 3 elementos montados, entonces ya diríamos que es un árbol. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok, entonces lo que vamos a diseñar es una flecha. A lo mejor yo ahí en el enunciado ya me equivoqué porque ahí debí haber puesto diseñar la pieza o le pudiera poner árbol, flecha o eje, lo que sea, de transmisión de potencia con estas características, ¿sale? Entonces es una flecha, ingenieros, lo que vamos a diseñar. Entonces, vamos a diseñar una flecha que va a tener montado un engrane A de dientes rectos de 20 pulgadas, un engrane C de 10 pulgadas de diámetro de paso y va a estar sostenido por 2 rodamientos. Y para poder identificar el sentido de giro, ahora sí, de los elementos, tenemos que hacer siempre estos esquemas de acá. Hay veces que los esquemas ustedes, para cuestiones ya teóricas, si se ponen a estudiar en las fuentes bibliográficas, van a encontrar los esquemas como lo que están viendo aquí en pantalla, los esquemas de las caras de los engranes. Estos son los esquemas de las caras de los engranes. Pero estos esquemas están dibujados o representados con respecto a una convención de vista. ¿Sí? ¿Sí me explico, ingenieros? Que están dibujados con respecto a una convención de vista. Ustedes han utilizado convención por decir de signos. Cuando les enseñaron las leyes de Newton y hacer problemas con las leyes de Newton, sumatoria de fuerzas en X y en Y de momentos, usaban convenciones de signos. Decían, es que positivo voy a utilizar fuerzas positivas, por convención yo digo que van a ser hacia arriba positivas. Pero es una convención, no quiere decir que sea una ley. Si uno de ustedes dice, no, yo a fuerzas quiero que sea para abajo, pues lo hacen para abajo, nada más que sí tienen que especificarlo en el cálculo, ¿sale? Es que para abajo voy a tomar todos los valores positivos. O para la izquierda o para la derecha, ¿no? La convención aquí también la vamos a utilizar, pero ahora para posición de vistas. La convención, ingenieros, como no es una ley, pero es una recomendación que yo les doy, la convención de vistas que vayan a hacer ustedes es estas vistas de las caras de los engranes. La convención es que ustedes vean siempre la pieza, el árbol de transmisión lateral, el primer dibujo, que lo vean de izquierda a derecha. Si ustedes lo ven de izquierda a derecha, es como si se pararan aquí, miren. Vamos a poner aquí un monito. Vamos a pensar que somos nosotros. Ahí está. Si no, aquí está un monito, o sea, un ingeniero, ¿sale? Y está viendo al árbol de transmisión, a la flecha más bien, que ya dijimos que es flecha, la está viendo, vean su vista, la está haciendo de izquierda a derecha. Y lo que va a ver de frente va a ser estos dibujitos de abajo. ¿Sí me explico? Puede ser, ingenieros, esta es la convención que vamos a usar nosotros en todos los cálculos y la convención que les voy a exigir que utilicen ustedes para estos problemas. Cuando ya dominen la materia, cuando ya sean maestrazos de esto, cuando sean ya los más prácticos, pueden tomar la convención opuesta, pueden utilizarlo de derecha a izquierda. Pero, pues, en este caso, las vistas que están acá, pues, pueden ser que cambien. Por eso, en todas las fuentes, les comento desde ahorita, las fuentes que ustedes estudien bibliográficas, que ya las estuve analizando yo, tanto libro Mott, Norton, Shigley, Mott, Dutchman, manejan una convención de vistas de izquierda a derecha, como lo estoy ahorita explicando. Y las figuritas que les muestran de esta manera son con respecto a esa convención de vista de izquierda a derecha.
Quiere decir que, pues así como estamos viendo, el engrane que impulsa al engrane A es un engrane P, ¿sí? Que se encuentra, ustedes cuando la busquen, lo van a buscar a la izquierda. Ese engrane P al lado izquierdo se va a encontrar, ¿sale? Y vean, para el caso del engrane C, pues nos está diciendo que el engrane Q está a la derecha. Quiere decir que el engrane P, por decir en el punto A, el engrane P, pues va a estar en el fondo, ni lo vamos a poder ver. Va a estar por acá en el fondo. Nada más vamos a ver unas líneas punteadas, porque por ahí está, allá atrás de esta figurita está el engrane P, pero el engrane Q realmente nos taparía al engrane C. El engrane Q pues estaría por acá y nos estaría tapando al engrane C, ni nos dejaría ver al engrane C. ¿Sí me explico? Es como si saliera un engrane hacia su pantalla en el engrane C, o sea, el engrane Q es como si saliera el engrane. Y el engrane P es como si estuviera hacia adentro de la pantalla, ¿no? Para que más o menos ubiquen esos datos, ¿vale? No sé si hasta ahorita, no sé si les haya generado alguna duda con esto, ingenieros, o que haya quedado claro. ¿Sí quedó claro? ¿Ingenieros? Sí. Bueno, entonces, esta convención, ingenieros, por convención siempre vamos a estar de izquierda a derecha, y esta convención nos va a servir para identificar ahora sí bien el sentido de giro de los elementos. Ya ubicamos entonces y la posición de los elementos. Ya vimos que pues entonces el piñón está en el fondo de la figura de arriba, pero a la figura de abajo nos las va a indicar en la vista lateral, en la parte izquierda. ¿Sale? Otra cosa que yo quiero que veamos aquí, ingenieros, es que cuando nosotros hagamos estos esquemas, siempre identifiquemos, y esto sí lo voy a poner con color rojito, identifiquemos nuestro eje de coordenadas, o sea, nuestros ejes cartesianos, ¿no? En donde vamos a estipular o a establecer siempre que hacia arriba va a ser el eje de las Y's, ¿sale? Para la figura de arriba, vean que es vista lateral. Estoy hablando de la vista lateral del árbol de transmisión. Entonces, el eje longitudinal del árbol de transmisión, vean, que nos va a indicar cuánto mide la longitud del árbol, le vamos a llamar eje Z. Va a ser nuestro eje Z. ¿Sale? Y el eje X, pues aquí no lo vamos a ver porque estamos viendo una cara lateral. El eje X solamente lo vamos a ver en las figuras de abajo, ingenieros. Y en la figura de abajo, pues vuelvo a indicar nuestro plano de coordenadas y decimos que hacia arriba, pues creo que hacia arriba nunca va a cambiar. El plano Y aquí siempre va a ser hacia arriba, como acá, como en la primera figura. Pero ahora, hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia donde ustedes le quieren decir positivo o negativo, va a ser el eje X. ¿Sale? ¿Sí queda claro, ingenieros, cómo estamos estableciendo los ejes de coordenadas o ejes dimensionales? ¿Sí? Entonces, vean, en el caso ahora de la figura de abajo, pues estamos indicando que nuestro piñón está hacia el lado de menos X, para ir ubicando ya nuestro lado más concreto, ¿no? El piñón está hacia menos X, pero si vamos al engrane C, el engrane C pues nos va a decir que igual acá tiene su plano de coordenadas Y y hacia acá X, nos va a decir que hacia más X está el engrane Q, para que vayan ubicando, ¿no? Entonces, para esto nos va a servir la convención de vista, el sentido de la vista de izquierda a derecha, y ir ubicando nuestras dimensiones, y con esto, pues, identificar también el sentido de giro de nuestros elementos. Entonces, si vean que en el piñón es la entrada, dijimos que es la entrada de potencia. Aquí es, gracias a este elemento que está aquí, inicia la entrada de potencia al engrane A. Y el piñón gira en un sentido horario. Vean, el piñón hace que gire, bueno, más bien el motor que está montado, donde está montado el piñón, hace que está girando en un sentido horario.
y hace que el engrane A gire en sentido antihorario. Quiere decir que el engrane A, como gira en sentido antihorario, pues nos dice que la flecha donde está conectado el engrane A, que es este circulito ahorita que le estoy iluminando en color verde, esa es la flecha de nuestro, ahora sí que la flecha que estamos diseñando, pues va a girar en el mismo sentido que el engrane A. Entonces, toda esta flecha gira en el mismo sentido, de tal manera que el engrane C, pues también va a girar en el mismo sentido que el engrane A, ¿sí? Porque se va a transmitir con ese mismo sentido el movimiento, ¿sale? Pero resulta que si el engrane C gira en un sentido antihorario como el engrane A, el engrane Q, ¿cómo va a girar, ingenieros? Vean, el engrane C gira en un sentido antihorario y el engrane Q, ¿cómo giraría? De forma horaria. De forma horaria, contraria. Si se dan cuenta, pues es una característica de un par de engranes. Lo que hace un par de engranes es invertir el giro, la dirección del giro, o el sentido más bien de giro. Es lo que hacen los engranes. Las bandas y las cadenas giran igual, los dos elementos hacia el mismo sentido. Los engranes no, los engranes lo invierten. Si ustedes necesitan que un par de engranes gire, o más bien que un engrane transmita el giro con el mismo sentido con el que entra, entonces se le coloca un engrane intermedio que se conoce como engrane loco. ¿Sale? Pero bueno, estos son los casos de estos sentidos de giro. ¿Sale? Entonces, bueno, en el engrane C ya dijimos que en el engrane C es la salida de potencia. Aquí va a ser la salida de potencia en el engrane C. Y es ubicar entrada de potencia en engrane A, salida de potencia en engrane C. Como no hay más elementos montados, pues no hay más salidas. Si tuviéramos muchos más elementos montados, tendríamos que poner pues, las salidas, si fueran 2, 3, 4 salidas. Pero no hay más, ingenieros. ¿Sale? No hay más elementos que transmitan potencia. Aunque digan que, sí, es que está un elemento en D, pero es un rodamiento. Pues el rodamiento no transmite ni potencia ni torsión. Entonces, pues no podemos decir que el rodamiento, pues, ejecute la tarea de consumir potencia y torsión, ¿sale? Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta sobre esto, ingenieros. Profe, hay un compañero que quiere entrar. Sí, ya, de hecho lo estoy No sé si lo puede dejar. Si es Juan Carlos, lo estoy muchas gracias. Hay otro Sí, compañero. gracias, profe. Gracias. Bueno, ingenieros, entonces, estas son las características, ¿no? Voy a borrar aquí pues esta tanta raya que puse para que nada más identifiquen, pues, la convención, ¿no? La convención que vamos a nosotros a tomar en este caso. Bueno, aquí nada más me faltó esta vista. Bueno, entonces, ya una vez identificados los esquemas, visto los elementos montados, los que consumen potencia, dónde entra la potencia y dónde sale y dónde se sostiene el árbol de transmisión, que son los rodamientos, pues ubicamos los datos de los rodamientos, de los engranes, perdón, que nos dice que el engrane A pues, tiene un diámetro de 20 pulgadas, el engrane C de 10 pulgadas, y que el ángulo de presión de todos estos engranes es de 20 grados de ángulo de presión. Yo aquí les voy a preguntar a ustedes que me recuerden cuáles son los ángulos de presión de los engranes rectos, si me los quieren recordar, por favor. Así es. Son los estándares, los normalizados, los más comunes, y los más utilizados son los de 14.5, los de 20 grados y los de 25 grados. Muchas gracias, ingeniera Nayeli. Esos son los ángulos. Aquí, esos son datos extra. Aquí no, yo les voy a pedir que no copien este dato porque todavía este dato sí no lo podemos conocer todavía. Todavía no es el momento. Ahí ya hasta se los quité. Ahí está.
Entonces, bueno, estos son los valores, ingenieros, que vamos a utilizar en nuestro árbol. Ahora sí, recuerden, entrada de impulso es en el engrane A y la salida, pues en el engrane C, ¿ok? Vamos a iniciar con el análisis. Una vez que ya hayamos identificado, pues, los datos del problema, junto con sus diagramas de 2 dimensiones, pues vamos a lo siguiente. Le voy a pedir, por favor, a la ingeniera Dani, por favor, Daniela, ¿nos quiere leer el párrafo? Sí, profe. Perdón, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Ok. Para iniciar el análisis del problema, primero se desarrolla un esquema tridimensional XYZ del árbol de transmisión con sus elementos montados y la orientación del sentido de giro, iniciando el impulso en el engrane de dientes rectos P. Ver figura 5.2. Para el caso de nuestro problema, tenemos en el punto A del árbol de transmisión un engrane de dientes rectos, en el punto B un rodamiento, en C otro engrane de dientes rectos y en D otro rodamiento. Muchas gracias, ingeniera. Hasta ahí vamos a hacerlo. Entonces, bueno, con respecto a la convención de vistas, vamos nosotros a ver la vista frontal izquierda, de izquierda a derecha, que es la primer figura, que, bueno, aquí se los estoy indicando, ingenieros, aquí en este subtítulo o título de figura. Nos vamos a enfocar la atención en esta figura de aquí. La otra vista, pues, es una vista frontal, viéndola de derecha a izquierda, pero no vamos a utilizar esta convención, nos vamos a enfocar en la de acá. Entonces, una vez que hayamos analizado los datos de diseño, empezamos a hacer nuestro diagrama tridimensional, en donde establecemos nuestro eje Y, nuestro eje Y, nuestro eje X y nuestro eje Z. Recuerden, el eje Z ahorita lo vamos a tomar como si fuera el eje longitudinal del árbol de transmisión, ¿sí? Entonces, establecemos esos datos, esas coordenadas, y con respecto a esas coordenadas, lo que vamos a hacer es identificar los elementos que están montados al árbol, los puntos de los elementos. Si se dieron cuenta, en la parte de arriba, pues teníamos entre la distancia que hay entre el punto A y el punto B son 10 pulgadas, la distancia entre el punto C y el punto D también son 10 pulgadas, son los datos que coinciden, y entre B y C tiene 15 pulgadas. Entonces, bueno, aquí tal vez no les puse las dimensiones, pero ustedes las podrían poner, que sería complementar el ejercicio. Pero bueno, aquí la intención de este diagrama tridimensional de la vista frontal de izquierda a derecha, por la convención vamos a establecer que en el punto A pues, tenemos este engrane, con este esquema, le ponemos esta elipse, en el punto B le puse otra elipse que representa el rodamiento, en el punto C la elipse que representa el engrane C, y en el punto D una elipse que representa el engrane D, ¿sale? Entonces, aquí si se dan cuenta, ya pues, en cada elemento le estoy indicando un plano de coordenadas, un eje dimensional en cada elemento, vean, inclusive a los elementos laterales, pero bueno, aquí lo importante es que el plano tridimensional o el dibujo tridimensional que hagan, deben representar los elementos que están montados en el árbol. Y de alguna manera, pues esto nos va a ayudar a identificar dónde se encuentran orientados los elementos externos al árbol. ¿Cuáles son los elementos externos al árbol? Pues el piñón que impulsa a toda la transmisión, y el engrane C, el engrane Q, que es a donde nosotros queremos mandar el movimiento y la potencia. ¿Sale? Estos son los elementos Q y P, son los elementos que son externos al árbol, ¿sale? Y bueno, una vez identificados el diagrama o el esquema tridimensional XYZ y ponemos los elementos que ubicamos que en A es un engrane de dientes rectos, en B rodamiento, en C engrane de dientes rectos y en D otro rodamiento, una vez que ya hemos indicado esto, ubicamos con respecto a la figura de la primera figura que tuvimos arriba, ubicamos el sentido de giro de nuestro engrane.
¿sí? De nuestro engrane A, que es el sentido de giro que va a tener el árbol de transmisión. Entonces, pues ya con esta figura fue muy fácil identificar que el sentido de giro es un sentido antihorario. En nuestro diagrama tridimensional, pues lo ponemos en el mismo sentido antihorario. El giro del engrane A. El piñón, pues es el sentido de giro que lo tiene, es horario, y es aquí donde se inicia la entrada de potencia. Aquí, en este punto, es la entrada de potencia, ¿sale? Es el punto importante en el cual ustedes van a iniciar todo el análisis. Una vez que hayan ubicado su entrada, pues ubican su salida, que ya fue lo que hicimos arriba. La salida es en el punto C. Puede ser una salida o varias salidas. ¿Ok? Y ya, bueno, una vez visto esto, ingenieros, y que hayamos identificado el giro del árbol de transmisión, recordando que P es el que impulsa A al engrane A, P gira en sentido horario, hace que A gire en sentido antihorario, y A pues va a hacer girar a todo el árbol de transmisión hasta el punto C, que gire en sentido antihorario. ¿Sale? Bueno, ya una vez ubicado esto, ingenieros, vamos ¿a qué queremos llegar? Bueno, resulta que una vez conocidos el sentido de giro, necesitamos conocer la orientación de las fuerzas que esos engranes ejercen en el árbol de transmisión o sobre el árbol de transmisión. Y las fuerzas que los elementos ejercen sobre el árbol, recuerden que son las fuerzas que producen flexión en el árbol de transmisión, ingenieros. Producen flexión y en este caso torsión, porque se está moviendo ahora sí con un par de torsión. Y bueno, esas fuerzas las tenemos que representar en este diagrama tridimensional, ¿sale? Las vamos a representar, pero ¿cómo las representamos? Pues primero tenemos que ubicar los elementos, qué tipo de elementos tenemos sobre el árbol. Y pues el tipo de elementos pues son engranes de dientes rectos. No son engranes de dientes helicoidales, ni tampoco son engranes cónicos. Cada engrane tiene su representación diferente de fuerzas. ¿Sí? Entonces, pues vamos a continuar con esto. Y le voy a pedir ahora al ingeniero Enrique Monroy que nos lea el párrafo, por favor. Se hace el recordatorio que en un par de engranes rectos actúan dos fuerzas, una tangencial WT que provoca el movimiento y radial WT de empuje entre dientes de engranes, ver figura 5.3. Estas dos fuerzas las incorporamos a un diagrama de cuerpo libre X, Y, Z, ver figura 5.4, tomando en cuenta la dirección y sentido de la fuerza de impulsión WT que mueve al engrane recto A, acorde al movimiento, en conjunto también con la dirección y sentido de la fuerza de empuje WT que se ejerce sobre el mismo engrane. Esto acorde a la posición de los elementos. Muchas gracias. Ahí es fuerza de empuje WR, no es WT. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces, como aquí les comentaba, para conocer la orientación de las fuerzas que producen los elementos que están montados al árbol de transmisión, pues primero nos vamos al punto de entrada de potencia para identificar las fuerzas que los elementos en la entrada de potencia tienen. De hecho, aquí les puse como que en este problema les puse el caso más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los casos más complicados. ¿Por qué? Porque los engranes de dientes rectos, pues, o engranes helicoidales o engranes cónicos, cuando las fuerzas que se representan van a depender del giro del engrane, cosa que no sucedería cuando estamos teniendo en la entrada una polea, o si tuviéramos una cadena a la entrada. La dirección de la fuerza que tuviéramos en una polea o en una catarina, lo que va, hagan de cuenta que la dirigimos hacia donde está la otra catarina o la otra polea. Es muy fácil, nada más ustedes toman un vector, toman el centro de su polea donde está montado el árbol, y dirigen un vector hacia donde está la otra polea, que ya sea que conduzca o la que sea conducida. Entonces es muy fácil, porque nada más es una sola fuerza. En el caso de engranes, como son varias fuerzas, las tenemos que representar, y como las fuerzas se presentan en varias dimensiones,
es lo que tenemos que representar, en qué dimensiones están representadas esas fuerzas. Y bueno, con lo que leyó el compañero, yo quiero nada más recordarles que, pues, en un engrane de dientes rectos, ingenieros, tenemos fuerzas tangenciales que son la fuerza tangencial, pues recuerden, es tangente a su círculo de paso, que es este círculo, es tangente al círculo de paso, y la fuerza radial es una fuerza que empuja al engrane que estamos analizando. Entonces tengo fuerza tangencial, que es tangente, como lo ven aquí, vamos a ponerle con color rojo, para que se vea. Entonces tengo mi fuerza tangencial, aquí en este esquemita, y mi fuerza radial por acá está, ¿vale? Ahí tenemos estas fuerzas. Entonces, sabemos que estas fuerzas, ingenieros, son componentes rectangulares de una fuerza resultante, y la fuerza resultante es la que está inclinada el ángulo de presión. Y para este problema, ¿cuál es nuestro ángulo de presión, si me quieren recordar? Es el de 20 grados, exactamente. Entonces, pues ahí está el de 20 grados. Entonces, nada más para que vayan ubicando estas fuerzas, ¿sale? Vean, aquí ya, pues, ya se puede ver mejor. Ahí, aquí lo tenemos. Entonces, ya sabemos que un engrane recto tiene estas dos fuerzas. Si fuera un engrane cónico o helicoidal, tendría yo que dibujar, pues, el diagramita de ese tipo de engrane y representar todas las fuerzas que ese engrane, pues, produciría, o que ese par de engranes helicoidales o cónicos producirían. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me regreso nuevamente a la parte de arriba. Bueno, vamos a analizar ahora sí este punto. Y le voy a pedir, por favor, al ingeniero Luis Eduardo. Por favor, ingeniero Luis Eduardo, ¿se encuentra? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Me escucha? Okay. ¿Nos quieres leer, por favor, el párrafo que estás viendo en pantalla? Lo voy a ir haciendo poco a poco hacia abajo, así como vayas leyendo. Sí. Una vez elaborado el esquema tridimensional del árbol de transmisión con sus elementos montados e identificando que el origen del movimiento es en el engrane de dientes rectos P, el cual impulsa el engrane de dientes rectos A, procedemos a representar las fuerzas que cada elemento montado al árbol produce, con la dirección y sentido correctos, acorde al movimiento y posición de los elementos. Determinamos la orientación y cantidad de las fuerzas que producen los elementos montados al árbol de transmisión para representarlos en el diagrama de cuerpo libre, el DCL. Se observa el engrane recto P de frente con un movimiento en sentido horario, que mueve en sentido antihorario al engrane recto A con una fuerza tangencial en dirección y sentido menos Y hacia abajo. Esta fuerza que impulsa el engrane A también se considera como la fuerza que siente el engrane A del engrane P, la cual es la que debe representarse en el diagrama. Ver figura 5.4. Nota. Es importante. Hasta ahí está bien, ingeniero. Gracias, muchas gracias. Sí. Ok, bueno, pues como bien, ingenieros, como bien lo dice aquí, una vez que ya identificamos nuestro diagrama tridimensional, que es lo que están viendo ustedes ahorita aquí, ¿sí? Vista de izquierda a derecha, pues lo que vamos a hacer ahora, como aquí lo indica, pues es identificar la dirección y sentido de las fuerzas, ¿sí? Que van a tener los elementos que están montados al árbol de transmisión. Y la dirección y sentido, vean aquí con la dirección y sentido correctos, es importantísimo. Acorde, esto es muy importante, al movimiento y posición de los elementos. Esto es súper importante, ingenieros, ¿vale? Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ya nos dimos cuenta que en el punto A, que es donde inicia la potencia, por eso estamos iniciando el análisis ahí, pues está un par de engranes de dientes rectos. Me voy a ir a la figurita de arriba, y ya sabemos que un par de engranes de dientes rectos tiene una fuerza tangencial y una fuerza radial. Me voy a esta figurita ahora. Resulta que, pues, estamos posicionados ahora la tensión en el primer par de engranes, porque es donde entra la potencia. Sabemos ya que el piñón o el engrane P, que gira en sentido horario, le transmite movimiento al engrane A
y que gira en sentido antihorario el engrane A. Ahora, nos damos cuenta, ingenieros, que este piñón en el punto de intersección, en este punto que ahorita les voy a poner en color rojo, este puntito rojo aquí, en este punto de intersección, ingenieros, es donde ocurren pues la fuerza tanto de empuje como la fuerza tangencial que hace mover, que hace girar al árbol de transmisión o al engrane A. ¿Sale? Entonces vamos a identificar primero la dirección y sentido de las fuerzas tanto tangencial y radial del engrane A. ¿Sale, ingenieros? Las vamos a identificar ahora. La dirección, identificar la dirección es que ustedes me digan si está en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. ¿Sale? Y cuando les diga ahora díganme el sentido, quiere decir que tendría que ser hacia X positivo o X negativo, hacia Y positivo o Y negativo o hacia Z positivo o Z negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ingenieros? Bueno, entonces vean, estamos en el puntito rojo aquí entre P y A donde hacen contacto los engranes. Sabemos que como son dos engranes rectos, hay una fuerza tangencial y una radial. Vámonos primero con la fuerza tangencial. ¿Qué dirección? ¿En qué dirección? Refiriéndome en qué eje dimensional se encontraría la fuerza tangencial para representarla ahí, ingenieros. ¿En qué dimensión? ¿O en qué eje de coordenadas? Vean, el engrane P empieza a girar en sentido horario y produce una fuerza tangencial al engrane A, ¿sí? Que hace que gire el engrane A en sentido antihorario. Pero la fuerza tangencial en el punto P, ¿qué dirección tiene? ¿Nadie sabe? O no, al menos saben qué es qué es una dirección. ¿Perdón? Sería respecto a Y. Está en Y, ¿verdad? O sea, nuestra fuerza tangencial, pues se va a encontrar en el eje Y. O sea, puede ser aquí en este eje. Perdón, es que necesita bastante pulso aquí para poder dibujarlo, ¿no? Pero bueno, estaría en este eje. Lo voy a poner en color negrito. Aquí en este punto estaría en el eje de las Y, ya sea hacia sentido, dirección hacia arriba o dirección hacia abajo. Aquí está el eje de las Y, ingenieros. Aquí está. Vean, todo hacia arriba es eje de las Y. Estoy en ese punto. ¿Sale? Aquí estoy. Ahora, la fuerza tangencial, pues es cualquier fuerza que esté en la periferia del círculo de paso. Pero como les dije que yo quería saber en el punto de intersección donde se conectan los dos dientes de los engranes, pues es que la fuerza tangencial está en el punto Y. Ahora yo les pregunto, bueno, como aquí lo dice, vean, el apunte que nos leyó el ingeniero nos dice que para identificar la dirección y el sentido correctos, ¿sí? De movimiento, primero nos dice, determinemos la orientación y cantidad de fuerzas que producen los elementos montados del árbol de transmisión para representar los diagramas de cuerpo libre. Pues ya sabemos que la cantidad de fuerzas son dos, tangencial y radial de los engranes de dientes rectos, ¿sí? Y luego nos dice, el engrane recto P, ¿sí? Dice, de frente con un movimiento en sentido horario, vean, el engrane recto P, estás generando un sentido horario, girando en un sentido horario, ¿dónde me quedé aquí? Dice que mueve en sentido antihorario al engrane recto A.
con una fuerza tangencial en dirección y sentido, pues aquí nos dice menos y hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando estamos iniciando el movimiento, cuando es la entrada de potencia, ingenieros, el engrane P produce una fuerza tangencial que mueve al engrane A. Vean, con la misma dirección o con el mismo, más bien, sentido que el movimiento de giro. Entonces, la fuerza tangencial que vamos a representar en la dimensión Y, pues en este caso, como ahí se los indiqué, va hacia abajo. Va aquí una fuerza tangencial, ahora vamos a poner color rojito, hacia abajo. Aquí está nuestra fuerza tangencial, ingenieros. Y bueno, esa fuerza tangencial la representamos como WT, ¿sí? Y la dirección es en Y el sentido es menos Y. Va hacia menos Y. ¿Por qué va hacia menos Y? Porque es la fuerza tangencial que el engrane A siente del elemento exterior, que sería el piñón. Y cuando es la entrada de potencia, la fuerza tangencial tiene la misma dirección y sentido, bueno, más bien tiene el mismo sentido que el movimiento de giro en ese punto, ¿sí? Del engrane, ¿sale? Esta es la fuerza tangencial que el engrane A siente del engrane P. Ahora, esta fuerza tangencial, así como la estoy representando, ingenieros, tiene esa dirección y sentido porque yo quiero diseñar el árbol de transmisión del punto A hasta el punto D. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si yo quiero diseñar la flecha del piñón? ¿Qué pasaría si yo quiero diseñar la flecha del piñón? ¿Qué sucedería con esta fuerza tangencial? ¿Qué pasaría, ingenieros? ¿Qué pasaría? ¿Nadie? ¿No están en otro lado o no le prestan atención a la clase o qué está pasando con ustedes? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener que aplazarlo más. Hay una nota importante aquí, ingenieros. Dice, es importante aclarar que las fuerzas que se representan en el diagrama son de alguna manera fuerzas que los elementos montados al árbol de transmisión sienten de los elementos conectados a ellos, o sea, ajenos al árbol, por lo que se debe tener cuidado en el momento de asignar la dirección y sentido de las fuerzas. Les puse esta notita aquí, estos son apuntes que yo se los elaboré, no lo van a encontrar en ningún libro. Todos estos apuntes que están aquí. Resulta, ingenieros, que la fuerza tangencial que el elemento que está montado al árbol, que es el engrane A, siente del elemento exterior, la fuerza va en un sentido Y negativo. Si ustedes quisieran diseñar la flecha del piñón, entonces tendrían que representar la fuerza tangencial que siente el piñón del engrane A. ¿Y qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría, ingenieros? ¿Tendría la ¿Positivo en qué? ¿Qué sentido? Sentido opuesto. Positivo, exactamente. Un sentido positivo. Esto es importantísimo, ingenieros, porque donde ustedes se equivoquen en los engranes, en ponerme los vectores al revés, ya está mal, desde ahí ya está mal todo el árbol, todo el diseño, todo, ¿sale? Todo está mal, por eso es importante, por eso quiero ser un poquito muy específico en esto.
¿Ok? Entonces, como estamos diseñando el árbol de transmisión donde está montado el engrane A, entonces la fuerza que yo voy a representar es la fuerza que entrega el piñón al engrane A o que siente el engrane A del piñón, y es esta fuerza en sentido Y negativo. ¿Ok? Ahora con esto les digo, con esto, la fuerza radial, ¿en qué eje estaría, ingenieros? La fuerza radial. En X, ¿no? En el eje X, exactamente. En el eje X. Ahora, ¿en qué? ¿Estaría en el eje X positivo o negativo? La fuerza radial, que voy a representar para que diseñe el árbol de transmisión de A a B. A D, perdón. En el positivo. ¿En qué este sentido? ¿En X positivo o en X negativo, ingenieros? En el positivo. En el positivo, ¿verdad? Sería hacia el eje X positivo. Aquí debería de estar la fuerza radial hacia X positivo. La vamos a representar como WR. Y aquí esta es la dirección de la fuerza radial que el engrane A siente del piñón. ¿Vale? Es la fuerza que el engrane A soporta del otro engrane. ¿Sale? Si nosotros estuviéramos diseñando el piñón en vez del engrane A, entonces esto fuera totalmente opuesto. ¿Sale? Ahora, otro punto, y yo sé que nos vamos a tardar, pero pues eso les pasa por no responderme. Sabemos que el piñón está girando en un sentido horario, el piñón. Y que con respecto al sentido horario que gira el piñón, estas fuerzas tienen estos sentidos para poder diseñar nuestro árbol de transmisión de A a D. ¿Qué pasaría, ingenieros? ¿O qué dirección y sentido tendrían las fuerzas tangencial y radial si yo invierto el giro en el piñón? Si yo ahora les digo, no, pues ahora yo quiero que el piñón gire en sentido contrario. Ya no va a girar en este sentido horario, sino antihorario. ¿Qué dirección y sentido tendría la fuerza tangencial? Sería la única que se invertiría, la radial no. Exactamente, sería, muy bien, ingeniero Rubén. Sería la única que se invertiría la fuerza. Si yo invierto el sentido de giro, la única que se invierte es la fuerza tangencial, tendría que ir hacia arriba. ¿Sí? Y la fuerza radial se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Digo, para que vayan identificando y analizando esos puntos, ingenieros. ¿Ok? Y bueno, qué bueno que nos respondió rápido el ingeniero Rubén. Y pues con esto concluimos el análisis de esta parte, así que por esta sesión del diseño de flechas y árbol de transmisión de potencia. Con esto ubicamos al menos en el primer punto A, identificamos las fuerzas que pues los engranes de dientes rectos ejercen al árbol de transmisión, y son esas dos fuerzas, radial y tangencial, con esas direcciones y con esos sentidos. Todavía nos falta el punto C y todavía nos faltan los rodamientos, ¿ok? Para poder conocer esas fuerzas.